Bueno, pues a partir de aquí lo que vamos a hacer es tunear las cosas un poquito más y como hemos comentado, la idea es seguir fragmentando todo lo que podamos las diversas funciones que tenemos. Así que vamos a crear otra función que la vamos a llamar move y esta función lo que va a englobar es los métodos que usamos para dibujar nuestro rectángulo. Y vamos a llamar move dentro de la función draw, acto seguido a invocar la función clear. Con lo cual no tenemos ninguna diferencia a cómo estaba la cosa antes, pero seguimos teniendo más control. Para tener más control todavía, lo que vamos a hacer también es crear una variable que le vamos a llamar pues speedx y que la vamos a inicializar pues a 5 para ver su efecto. Y aquí lo que estamos haciendo es incrementar x en la función move cada vez que se pinta el rectángulo, lo que estamos haciendo es incrementar la x en 1, pero la vamos a incrementar mejor en speedx y así podemos controlar la velocidad sobre el eje de las x. Vemos que si le ponemos 5 pues es mayor que 1, si le ponemos 15 pues va a ir más rápido todavía el cuadrado. Cada valor va a afectar de una manera, ¿de acuerdo? Además, tenemos un problema y es que, bueno, antes que nada, permitidme cambiar el tamaño del cuadrado porque es demasiado grande y no me gusta, me está poniendo un poco nervioso. Lo hacemos un poquito más pequeño y tenemos un problema y es que el cuadrado cuando pasa del borde, pues evidentemente desaparece porque el cuadrado va a seguir eternamente hacia la derecha. No tenemos más espacio dentro del canvas, pero ese cuadrado sigue yendo hacia la derecha. Para evitar lo que tenemos que hacer, pues tenemos que hacer una comprobación. ¿Cómo queremos actuar? Lo que queremos es que speedx es un número positivo. Entonces, el valor de la posición en el eje de las x se va a incrementar de forma positiva. Si esto es 0, esto será más 5, esto será más 10, esto será más 15, etcétera, etcétera, etcétera. Si lo hacemos negativo, lo que va a hacer es decrementar, con lo cual irá a la izquierda en vez de la derecha. Entonces queremos que este valor de speedx se convierta en negativo, el que tenga, pero en negativo. ¿Cómo hacemos eso? Pues con una cláusula if. Dentro de ese if, lo que vamos a hacer es simplemente speedx, vamos a hacer que sea menos speedx cuando se cumpla la condición que nosotros le indiquemos. ¿Cuál va a ser esa condición? Pues fácil, que la posición de x sea menor a 0 o que la posición de x sea mayor a width. En esas condiciones, el cuadrado está fuera de los límites del canvas, con lo cual cuando llega al borde va a rebotar y va a salir disparado hacia la izquierda. Y cuando llega al borde izquierdo va a rebotar y va a salir a la derecha. Y así forever. ¿Por qué? Porque justo en ese momento lo que estamos haciendo es cambiándole la velocidad del eje X y la estamos convirtiendo en negativa. Nada más. Igual que le pasamos una variable X, le podemos pasar una variable Y. Podemos declarar la variable Y aquí arriba y vamos a decir que sea, pues vamos a decir que sea 0 también. O mejor vamos a decir que sea height y empezará debajo, en la parte inferior del canvas. Si nosotros aquí le ponemos más 5, pues vemos, vamos a inicializarla a 0. Y podemos moverlo igual que en el eje X, podemos hacer también una variable que sea speedy. Y esta variable que es speedy se la podemos incrementar también aquí. Podemos hacer que i sea incrementar
incrementado en la velocidad del eje Y. Con lo cual el cuadrado, además de ir a la derecha, pues bajará. Aquí tenemos el mismo problema, pero podemos repetir la misma condición. Si aquí le cambiamos simplemente el valor de x por y speed x se lo cambiamos por speed y, vamos a conseguir el mismo efecto que tenemos en el eje x, que cuando llegue al bordecito inferior la velocidad y también cambie. Con lo cual tenemos ahí un rebote perfecto. ¿Cuál es nuestro problema? Pues que ahora mismo está en diagonal, pero eso lo arreglaremos más tarde haciendo alguna función aleatoria. Que de hecho vamos a dejarla escrita ya. Una función aleatoria, pues simplemente podemos coger cualquier función que encontremos en internet. Una función aleatoria pues es... básicamente va a coger dos parámetros, un parámetro que sea... vamos a definir una horquilla en esa función para generar un número que esté dentro del mínimo y del máximo que nosotros le vamos a indicar al llamar a esa función. Y esta función lo que va a hacer es... vamos a ponerle un nombre mejor. getRandomNum. Y esta función lo que va a hacer va a ser un retorno de un valor que va a ser un mathFloor de un mathRandom. Son métodos del módulo math que está implícito en JavaScript. Podéis buscar un poquito si queréis, es relativamente fácil. O insisto, si hago más vídeos y tal, pues os explicaré más cosillas. Pero básicamente la función que estoy haciendo nos va a devolver un valor que siempre va a estar entre el mínimo y el máximo de esa función que estamos declarando. Para que os hagáis una idea y lo veáis, si yo aquí le pongo, invoco esta función y le digo getRandomNum entre 1 y 10 y le pido que esto me lo saque por consola. Aquí deberíamos tener un número random, un número aleatorio entre 1 y 10. Si nosotros ejecutamos otra vez, pues siempre tendremos un número entre 1 y 9 o entre 1 y 10. Que está dando la casualidad de que está saliendo muy altos, pero os prometo que ese número es aleatorio totalmente. Va sacando números aleatorios siempre entre los valores de esta horquilla. Y eso nos va a servir para hacer un poquito random los métodos de fabricación de este cuadrado, porque ahora mismo tenemos un cuadrado. Pero lo que queremos hacer es tener muchos cuadrados, cada uno con un comportamiento específico. ¿Cómo vamos a conseguir esto? Pues utilizando objetos y herencia. En el siguiente vídeo vamos a ver que vamos a definir pues, un objeto para construir un constructor, este cuadradito, y a ese objeto le vamos a añadir por herencia al prototipo de ese objeto, le vamos a añadir unos métodos para moverse. Y todo eso va a estar aleatorizado, si se puede decir en castellano. Y vais a ver cómo podemos generar el número de objetos que nosotros queramos y controlar el comportamiento que estos objetos van a tener por pantalla. Y esto pues lo veremos en el próximo vídeo.